Bendiciones, amadas hermanas, bienvenidas una vez más a un estudio aquí en el grupo. Vamos a iniciar el estudio de Jesús y yo, unos solos, un tiempo donde vamos a estar estudiando la palabra de acuerdo a las enseñanzas de Jesús y al propósito de nosotros como iglesia según la visión de nuestro Señor Jesucristo. Espero que este discipulado, este estudio, sea de bendición para sus vidas, pueda edificarlas de manera personal y espiritualmente para que puedan cumplir el propósito por el cual Dios las llamó a Él. Bueno, mis amadas hermanas, antes de dar inicio, pues vamos a orarle al Señor para que sea el Señor tomando dominio de nuestros pensamientos de esta clase. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, generar estos espacios para estudiar tu palabra, para hacerte fieles, para, Señor, ir desarrollando, Señor, ese ministerio, ese llamado conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos animas, Señor, a seguir en pos de ti, a seguir en pos de tus huellas, Señor, y poder llegar a la plenitud de la estatura tuya. Te damos gloria y alabanza a ti, Señor. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre algo que es muy importante para poder que yo llegue a mi manifestación. Lo que quiere decir que Jesús y yo sea una sola. Es importante entender algo fundamental en la vida de nosotros los cristianos. Efesios 4:13, Pablo hace una afirmación muy contundente y muy poderosa para aquel que puede entenderla, y dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire que es importante entender que nosotros somos llamados a llegar a la estatura o a la medida de la plenitud de Cristo. Lo que dice Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si bien no podremos quizá en esta vida llegar exactamente a ser como Jesús, sí podemos llegar a tener una medida o una estatura que sea digna y corresponda a aquel con el que fuimos nosotros llamados, a que nos parezcamos a nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, ocurre algo que es interesante entender, y es que hoy en día en la Iglesia de Dios a nivel universal no existe la unidad de la plenitud de Cristo, y cada iglesia jala para su propia visión o la visión de un ser humano. Si bien yo respeto sus ministerios y respeto mucho a las personas cuando predican la palabra de Dios, y entendemos que aunque hayan denominaciones de sana doctrina, cada una tiene una postura y una mentalidad frente a muchas cosas, pero eso hace que dentro de la misma iglesia se creen paradigmas, o sea, pensamientos o patrones que hacen que las personas actúen de determinada manera y se parezcan, digamos, entre sí a la denominación a la que pertenecen. Entonces, hay denominaciones que tienen ciertas características exteriores que todo el que pertenece a esta denominación, pues, se parecen entre sí por la manera de hablar, de vestir, de ser, pero muchas veces esto se vuelve tan cerrado en sí mismo que la iglesia olvida que nosotros somos llamados a vivir en la plenitud, en la unidad de Cristo Jesús. Y muchas veces entre las mismas iglesias los pastores se atacan, hay mucho odio, hay mucho roce, mucho debate, y esto, en vez de edificar y llamar a la gente a buscar del Señor, la misma gente que no conoce de Dios dice: pero es que esta gente no se coloca de acuerdo, o sea, estos se tiran aquí, estos se tiran allá, estos se tiran, y hay mucho roce y demasiada fricción, incluso entre iglesias de sana doctrina, que es lo que hemos hablado muchas veces en otros niveles. Entonces,
es importante entender que para poder yo llegar a la plenitud de Cristo y poder llegar a trabajar en la unidad de la fe con el cuerpo de Cristo, tengo que quitar de mí pensamientos que van a estorbar en esa manifestación. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo el pensamiento del Señor Jesucristo, que va mucho más allá que un paradigma de una iglesia, pues yo voy a chocar con ese pensamiento. Jesús desafía en todas sus enseñanzas, desafía conceptos humanos. Desafía mentalidades humanas, desafía posturas humanas y lo más tremendo es que Jesús desafiaba en su época incluso a aquellos mismos que decían saber su propia palabra. Entonces mire que es interesante ver esto. Entonces, ¿qué significa un paradigma? Un paradigma es todo modelo o patrón o ejemplo que se debe seguir en determinada situación. Toda iglesia, por así decirlo, tiene un patrón de comportamiento. Por ejemplo, hay iglesias donde los colores muy llamativos no son permitidos, donde las mujeres no pueden pasar tijera por su cabello y tienen cabello muy largo, hay etcétera, etcétera. O sea, patrones que son modelos de comportamiento. Esto a veces afecta al nuevo creyente porque trata de encajar en un molde que no necesariamente es bíblico, sino un molde que se ha hecho de acuerdo a pensamientos humanos que no se descarta que se quiera hacer de buena voluntad, pero no dejan de ser pensamientos humanos, en que en realidad no afecta en sí la salvación, pero estos lugares ponen normas así. Entonces el paradigma es un patrón o modelo de comportamiento donde se va a ir aprendiendo a cómo comportarse. En alguna ocasión compartía lo que era un video de unos monos, incluso más adelante envío otra vez el video para aquellas que no lo han visto y vamos a darnos cuenta de cómo se aprende un patrón repetitivo en un lugar sin necesariamente conocer el porqué de ese patrón. Entonces, cuando nosotros llegamos al Señor, una de las primeras cosas que Dios va a buscar en nosotros, que busquemos, que nosotros entendamos, vaya un momento a Efesios 4, 23, dice la palabra de Dios en Efesios 4, 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mire que una de las cosas que nos invita la palabra de Dios es a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Muchas veces cuando la persona llega del mundo, la persona empieza a aprender muchas cosas, pero muchas veces se reemplaza la religión tradicional por una religión nueva, pero a la final no se está conociendo a quien se debe conocer, que es a Jesucristo. Entonces la misma iglesia se vuelve tan pesada de seguir, porque tiene tantas normas, tiene tantos conceptos, tiene tantas cosas, tantas filosofías humanas, porque muchas veces no son bíblicas, que generan un peso para el nuevo creyente poder seguirlas, y muchas personas vuelven mejor atrás y dicen, no, es que es imposible. Por eso escuchamos estas frases que dicen, es que es imposible ser cristiano, porque es que son demasiadas cosas, pero cuando vamos a ver, hay mucho mandamiento humano. Entonces, existen paradigmas en las personas a nivel personal, como individuo. Muchas veces nosotros como personas y siendo hijos de Dios, aún tenemos conceptos que son humanos y que son de la vieja naturaleza, pero todavía persisten en nuestra mente. Conceptos como de yo fui un error, yo no sirvo para nada, yo no tengo propósito en la vida, otros pueden hacer el trabajo mejor que yo, es que yo no sirvo, es que realmente yo soy un error, y estas personas viven como en el pasado. Si usted las ve, aunque son cristianas y son nacidas, digamos, en la vida cristiana, su mentalidad no ha sido renovada, y son personas que dicen, es que yo sufrí, es que a mí me hicieron, es que yo perdí, y está como encapsulada en el pasado y no ha podido superar digamos, esa vida pasada. Un gran indicativo de que esta persona muy probablemente no haya nacido de nuevo o no haya querido
renovar eso. Hay personas que se aferran a algo que ya pasó. Muchas veces se ha enseñado, eso se enseñó en el estudio de la santificación, lo pasado, pasado es. Ya el pasado no lo podemos resolver. El futuro solo Dios sabe qué pasará con nosotros. ¿Qué tenemos? El presente. Entonces, si yo sigo trayendo del pasado cosas al presente, pues de alguna manera u otra va a truncar el propósito de Dios en mi vida, de que Jesús y yo seamos uno solo, porque Jesús se mueve en el ahora, en el ya. A través de nosotros Él va a manifestarse a las personas que no le conocen. Entonces, yo tengo demasiados paradigmas personales, es que yo no estudié, es que yo no sé hablar, es que yo no fui a la universidad, es que yo soy muy corta de palabra. Pues todas estas cosas, todos estos pensamientos personales, de alguna manera u otra van a afectar que yo pueda manifestar el reino de Dios en la tierra, que es lo que vamos a estudiar en este nivel, la manifestación de Dios en nosotros para los demás. Entonces, estos paradigmas personales a veces son demasiado fuertes, esos pensamientos, esos modelos de comportamiento. No, es que a mí me enseñaron esto, a mí me enseñaron lo otro, etcétera, etcétera. Luego existen paradigmas familiares, o sea, pensamientos a nivel familiar que realmente no edifican, y hablamos de a veces familias cristianas, donde los hijos nacieron allí y conocieron el Evangelio del Señor, o nacieron ya los padres siendo cristianos, pero se crean unos pensamientos tan fuertes y unos modelos religiosos tan fuertes que afectan también el mover de Dios en esa casa, y en vez de mostrar la plenitud de Cristo en ese lugar, realmente eso parece es como un lugar, como un ejército, donde ahí nadie se es feliz porque hay pensamientos humanos. Entonces vemos personas literalmente que no salen a pasear, no comparten con la familia, no salen a comer un helado, los papás no comparten con sus hijos jóvenes, no celebran un cumpleaños de manera sana, no ponen unas bombas, no se compran una torta, no dan un detalle, realmente no salen a caminar. Hay gente que dice, no, es que este mundo se va a acabar, uno para qué se pone a hacer todas esas cosas. Entonces esos pensamientos se van volviendo tan fuertes que ya ni sacan los hijos al parque a jugar, ya no tienen un tiempo en familia, ya todo el mundo se la pasa metido en la iglesia, porque como el mundo se va a acabar, entonces ya no hagamos nada más, entonces ya no tienen tiempo con los hijos, ya, y no estoy hablando de hacer lo del mundo, estoy hablando de que hay cosas que podemos hacer porque no están mal. Compartir en familia, hacer una comida en la casa, realmente construir el hogar, pero a veces los paradigmas, esos pensamientos religiosos, pues eso impide de que los padres puedan compartir con sus hijos, de que ese papá entienda de que sus hijos son jóvenes y que tienen deseos de descubrir muchas cosas, y que si él no tiene la sabiduría, el entendimiento de que el adolescente adolece, por así decirlo, esa etapa, pues si no tiene la paciencia para guiarlo, para apoyarlo y para ayudarlo a descubrir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, pues muy probablemente esos paradigmas hagan que este hijo le coja fastidio a la vida cristiana o a Jesús mismo, por así decirlo, debido a estos conceptos. Los tenemos muchas veces estos paradigmas a nivel congregacional, a veces hay demasiada, lo que le decía ahorita, demasiadas normas, conceptos humanos, no bíblicos, humanos, porque hay alguien que está lleno de orgullo, una autoridad que está llena de orgullo, que está llena de soberbia, y en vez de hacer una iglesia a imagen y semejanza del Señor, pues la quiere ser a imagen y semejanza de Él. En una ocasión estaba en una iglesia, como muchas saben, he tenido el privilegio de parte de Dios de poder ser pastora. Entonces, allí hubo una autoridad anterior, y me acuerdo que una hermana se acercó y me dijo, pastora, ¿a usted le gustan las flores? Entonces yo le dije, sí, a mí me gustan las flores. Y me dijo, es que yo tengo el sentir de regalar unas flores para la iglesia. Entonces le dije yo, claro, hermana, póngalas. Entonces ella se quedó mirándome, en ese momento no me dijo nada, pero después se arrimó y volvió y me dijo, ¿pero usted está segura que las quiere? Entonces le dije, sí, mi hermana, a mí me gustan las flores, me gusta que todo se vea bonito, todo se vea alegre, para que la gente se sienta cómoda en este lugar. Entonces ella me hacía la referencia, me decía, es que aquí estaba prohibido que se colocaran flores, porque la persona que estaba aquí antes decía que ahí habitaban los demonios en esas flores.
Entonces yo dije, uy, ¿cómo así? Y me dijo, sí, era prohibido. No solamente ella, sino que algunas otras personas me hicieron referencia por separado en algún momento esa misma situación. Entonces esta persona tenía prohibido en la iglesia tener flores simplemente porque en ella pensaba que allí habitaban demonios, un concepto no bíblico, pero pues ella lo tenía como una norma establecida. Entonces mire que a veces existen paradigmas en la iglesia muy fuertes. Usted que es allí líder, usted que de pronto es director, usted de pronto que también puede ser pastora y tiene la capacidad de poder cambiar esos paradigmas anteriores. Órale al Señor para que realmente la iglesia, ese lugar que Dios le ha dado a usted, refleje a Jesús y no refleje una humanidad. Porque muchas veces uno hace algo a imagen y semejanza de uno, pero al Señor Jesús no se parece nada, porque realmente no refleja la imagen del Señor Jesucristo, sino la imagen de un ser humano, de una autoridad que tiene problemas, que también tiene situaciones en el carácter, pero lo transmite en sus enseñanzas formando conceptos que no debe de tener, y la iglesia se va creando eso y se va volviendo una cadena tan fuerte que luego un hermano va y predica en otro lugar y dice, no, es que las flores son del diablo porque el pastor dijo que ahí mantenían los demonios. Y eso se va volviendo un teléfono, como decimos aquí en Colombia, un teléfono roto, que a la final se distorsionó lo que se dijo, lo que se quiso enseñar. Más adelante yo le pregunté a esa autoridad, o sea, ¿realmente esto es así? Me dijo, no, sí, yo tengo ese concepto y la verdad lo sigo teniendo. Y yo, bueno, es verdad lo que se me dijo en ese momento. Pero entonces vemos que en cada área de la vida las personas tienden a manifestar modelos de comportamiento aprendidos. Ahora que estamos hablando de Jesús y yo uno solo, somos uno solo, es importante entender que para poder yo ser uno solo con el Señor, yo tengo que romper esos paradigmas en mi mente y en mi corazón. Tengo que romper esas verdades humanas, porque cuando venga la voluntad de Dios a mi vida, mi voluntad va a chocar con la voluntad de Dios si yo no he rompido esos paradigmas, si yo no he erradicado ese pensamiento humano de mi vida o ese concepto religioso de mi vida. Es necesario eso, ¿por qué? Vamos un momento a la palabra de Dios, a Mateo 23. En una ocasión, esto lo digo como experiencia propia, Dios esta palabra me la enseñaba a mí, porque cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo también empecé aprendiendo muchos paradigmas, a repetir lo que otro repetía y no dándome a la tarea de verificar si ese concepto era bíblico o no lo era. Mire cómo Jesús dice algo tan importante, que dice, Jesús acusa a escribas y fariseos. Es importante esto porque muchas veces el concepto de fariseo que se tiene en la época actual es aquel que dice hipócrita, porque Jesús siempre decía hipócrita. Pero si estudiamos un poco más a los fariseos, estas personas eran personas estudiadas de la palabra, no era cualquier tipo de persona, era una eminencia. Así como usted en este momento puede ser una eminencia en una casa de oración, de bendición, un pastor, una maestra, etcétera, donde Dios ahí lo está usando. Usted es hijo de Dios, usted es una autoridad en el lugar donde usted esté, en su casa, en el colegio, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, mire que estas personas tenían algo muy particular, y es que ellos eran personas muy celosas por la ley mosaica, por la ley de Moisés, la cual ellos fervientemente buscaban el cumplimiento de esta ley, ganándose así el respeto del pueblo, pues ellos eran fieles cumplidores de esta ley. Pero ¿qué pasaba con ellos muchas veces? Es que para ellos era más importante la manifestación de la ley que el espíritu mismo de la ley. En pocas palabras, se enfocaban tanto en lo físico, en lo superficial, que lo interior lo descuidaron por completo. Entonces, cuando Jesús viene, la palabra misma hecha carne, se para frente a ellos y les empieza a hablar, ellos no pueden relacionarse con la misma palabra. O sea, la palabra que ellos habían aprendido
y habían memorizado, lo cual tenían tanto celo de ella, se les estaba al frente hablando en Jesús, les estaba hablando y ellos no la lograron reconocer como algo que ya conocían, sino que los separaron. ¿Por qué? Porque en ellos había un movimiento religioso, se habían exteriorizado en esta palabra, pero en su interior no la tenían, por eso no la conocieron, no lo reconocieron cuando estuvo frente a ellos. Entonces en Mateo 23:1 dice la palabra de Dios: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las adulaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Si nosotros vemos esta palabra desde cómo Jesús la está enseñando, es importante entender algo. Muchas veces en la iglesia, ni los de la misma iglesia se sienten salvos, ni se integran entre ellos mismos, mucho menos dejan de entrar a los nuevos que Dios está enviando. Y eso hace que mucha gente no quiera buscar de Dios, porque cuando llega a la iglesia, en vez de presentarle las buenas nuevas de salvación, y es que Jesús fue a la cruz a morir por él y que él tiene oportunidad de ser salvo y de que sus pecados sean perdonados, lo primero que se le presenta en la iglesia a la persona es una cantidad de normas que la persona cuando recién llega es imposible que las vaya a cumplir. ¿Por qué? Porque esta persona tiene un proceso, necesita arrepentirse de sus pecados, ser convencido por el Espíritu Santo, no por un líder, sino por el Espíritu Santo, necesita ser acompañado en su proceso de arrepentimiento por una persona que no va a estorbarle al Espíritu Santo, sino que va a ser un apoyo en cuanto a ese proceso. Le va a enseñar, no a obligar, sino a enseñar a esta persona. Y esta persona necesita nacer de nuevo para poder así estar realmente afianzado y poder vivir una vida transformada. ¿Qué es lo que pasa muchas veces en las congregaciones? Y es que la persona llega y el líder, la persona que está allí encargada de la situación, o de pronto no está, porque hay gente que no apoya en ningún servicio en la congregación, pero sí le gusta estar pendiente, la gente pasa cala. Entonces esta persona llega nueva, y como llega nueva, llega con una forma de vestir, con una forma de hablar, con una forma de ser. Entonces el que es religioso le va a presentar la religiosidad por delante. No, es que un momento, usted para entrar aquí tiene que entrar con falda. Es que usted para entrar aquí no puede volver a poner aretes. Usted tiene que quitarse ese maquillaje. Usted tiene que dejar de usar esa blusa apretada. Entonces la persona, y muchas veces el primer día de esta persona en la iglesia se vuelve algo terrible, una experiencia terrible, porque no le presentaron el plan de salvación del Señor. Le presentaron un plan humano en cuanto a cómo tiene que llegar para poder ser aceptado en esa denominación en particular.
Entonces, mire lo tremendo que es que hoy en día, y cuando hablo de denominación hablo en general, incluyendo la mía, es que muchas veces llega la persona, en vez de presentarle al que realmente lo va a transformar, se le presenta son las normas que están establecidas allí por pensamiento humano. Entonces, mire que Jesús les dice en el 13, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto una vez me pasó y Dios me confrontó con esta palabra, porque una vez estando en discipulado en nivel 1, Dios trae un joven, un hombre que tenía problemas de identidad sexual, se vestía como mujer siendo hombre. Este joven llega y él llegó vestido como una mujer, o sea, él llegó con sus sandalias, su blusa corta, su pantalón descaderado y vestido como una mujer. Cuando él entra a la clase, él entra con la disposición de aprender, pero entra vestido de esa manera. Me acuerdo que estaba con una compañera, las dos estábamos en el nivel 1, y fue algo muy tremendo, porque mi compañera me dijo, no, pero ¿cómo va a entrar así? Si así no se entra a la iglesia, mire que tiene blusa de mujer, mire que está vestido de mujer. Entonces, estando en eso, pues a mí también me empezó como a afectar ese comentario. Yo decía, ay, ¿verdad? ¿Será que esto está bien o está mal? Me tuve que ir al baño, orarle al Señor. Yo decía, Señor, pero tú lo trajiste aquí para que te conociera. Pero Dios mío, ¿cómo llegó vestido? ¿Será que le hablo sobre la vestimenta de una vez? ¿O qué hago, Señor? Y pidiéndole la dirección al Señor, Dios me llevaba a esta palabra tan fuerte que me la dio a mí. Dios me dio a mí Mateo 23, ese día que yo estaba como tan confundida en qué le iba a hablar a este joven. Y lo primero que yo quería hacer era hacerlo cambiar a mi manera. O sea, de una vez decirle que eso era del diablo, que necesitaba liberación, que estaba endemoniado. Bueno, toda esa religiosidad que uno muchas veces maneja. Entonces, cuando el Señor me decía, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, el Señor, el Espíritu Santo los está haciendo de entrar. Y hay gente que está en la iglesia que los está sacando en vez de recibirle. Ojo, no estoy diciendo que tengamos que ser permisivos ante la ideología de género. No estoy diciendo eso. Eso se debe predicar de que si es pecado, pecado es, para que él entienda eso, porque es una predicación. Pero sí tenemos que acompañar el proceso de esa transformación de la persona. No decirle que está bien, sino decirle, eso está mal delante de Dios. Pero estar allí para ser un acompañante. En todo caso, él escuchó la primera clase, le dimos la bienvenida, le pregunté su nombre, él me lo dio, le dije bienvenido, refiriéndome a él como lo que era, un varón, a pesar de que venía vestido de mujer. Le dije, bienvenido a la clase, espero que seamos de bendición para tu vida, estamos en la cartilla, estamos en el tema tal. Y empezamos a enseñar conforme la palabra se estaba enseñando. Él era muy atento a lo que se estaba enseñando y apuntaba. Algo empezó a pasar y es que cuando yo vi al ser humano y no me enfoqué en su pecado, sino que vi al ser humano y empecé a enseñar la palabra conforme el Señor me la daba, que enseñase cada tema del discipulado. Incluso él empezó el tema del nivel 1, cuando empezamos a hablar del verdadero arrepentimiento, cuando empezamos a hablar de la naturaleza pecaminosa, de cómo se manifestaba en el hombre. Él se quedaba pensando como diciendo, o sea, yo soy así porque en mí hay pecado. Y él empezó a ser confrontado sin necesidad de yo atacarlo directamente, porque la clase siempre era a nivel general. Empezó a haber como una transformación en este joven, y ya la semana siguiente fue con el cabello recogido, a la otra semana siguiente le bajó a la blusa, a la semana siguiente ya no fue con sandalias, sino con zapatilla, y empezó a ver esta transformación acompañado de que él se me acercaba y me decía,
lo que pasa es que yo pienso esto, y yo le decía, bueno, la palabra de Dios dice esto, 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 y empezó como esa confianza de él a acercarse y preguntarme. Le decía, empecé, después de que me dio como esa confianza, él me decía, yo quiero ser libre, ¿qué más tengo que hacer? Decía, está el ayuno, está la liberación, y empezamos a hacer ese acompañamiento entre liberación, ayuno, estudio bíblico, y Dios lo empezó a libertar, a libertar. Cuanto campamento había, campamento lo mandábamos, los hermanos y yo lo metíamos ahí, y el Señor fue haciendo una obra tan tremenda que hoy en día, y yo me quedo sorprendida de eso, Dios lo restauró, y Él es un Señor hoy en día, y Él da testimonio de su transformación. Pero hacemos referencia es que muchas veces la iglesia se cierra tanto que el nuevo no entra. No estoy hablando de que la iglesia tiene que predicar lo que la gente quiera escuchar, no, predicamos lo que el Señor nos dice que prediquemos, la verdad. Pero tenemos que entender que cada persona tiene un proceso de entendimiento y de transformación. Habrán unos que se sean transformados casi la primera semana que llegan, habrán otros que requieran más tiempo. Pero pedirle sabiduría a Dios y discernimiento está en nosotros para poder entender el proceso de cada persona. Y entender que para que una persona deje algo, tiene que serle revelado esa palabra. Si la persona no entiende qué es el pecado, pues la persona cree que sus acciones están bien, pero si usted le enseña qué es el pecado desde la perspectiva bíblica, pues ese entendimiento se va a abrir. Pero si la persona llega con una mentalidad humana a decirle al otro, no, es que usted no puede ponerse ese pantalón, y entonces la pone, ¿y por qué no? Entonces, como el otro carece de conocimiento bíblico y de enseñanza con amor, dice, ¿por qué no? Y punto. Entonces el otro va a decir, pero ¿cómo me va a enseñar eso tan grosero? Pero usted dice, mira, es que la palabra de Dios dice esto, esto, y la persona tiene ese entendimiento, la persona va a ser libre. Habrán unos que no quieran y se irán, pero nosotros siempre tenemos que tener una postura como las que tenía el Señor. El Señor siempre enseñaba a todos por igual. Enseñaba a todos con amor, con misericordia, con bondad. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. 15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más. Mire lo que dice el Señor aquí, hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, miren las expresiones del Señor frente a lo que ellos enseñaban. Ellos tenían como norma, si usted hace esto está mal, pero si lo hace de esta forma está bien. Y muchas veces es lo que el Señor aquí les está confrontando, es la manera de ellos ejecutar la palabra de Dios misma frente a las personas. Dice el 20, pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces está hablando el Señor de forma generalizada, que aquel que está cumpliendo ese propósito, o sea, está haciendo eso, jurar, pues jura por todo lo que hay allí, o sea, no hay como excepciones según lo que estaban enseñando estas personas. Entonces mire que es interesante entender versículo 25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. El fariseo tiene una característica muy particular y es que el culto de él está exteriorizado, pero interiormente no tiene nada de Dios. Por eso él les dice que son sepulcros blanqueados. Lo invito a que usted lea todo el capítulo 23 y se va a dar cuenta de que cuando hablamos de que Jesús y yo somos uno solo, es de que nosotros
tenemos que desarrollar el tipo de amor que Jesús tenía por los perdidos. Tenemos que desarrollar el tipo de comprensión, de enseñanza que Jesús tenía por los perdidos, por aquel que escuchaba el Evangelio. Esta enseñanza choca mucho siempre cuando, una de las cosas que he visto yo, es que el ser humano siempre, cuando se trata de hablar de Jesús en la iglesia en general, siempre esta enseñanza va a chocar, a un punto en el que hay muchas personas que defienden sus pensamientos y dicen, no, es que esto es así y usted está mal, eso no se debe decir de esta manera. ¿Por qué? Porque el pensamiento del Señor choca con los pensamientos que son humanos, con las doctrinas humanas. Por eso es importante entender qué tipo de paradigma tengo yo que está estorbando el propósito de Dios en mi vida para poder llegar a mi manifestación. Jesús siempre desafió los paradigmas. Otra cosa que ocurría con los fariseos y se ve mucho hoy en día hay mucho conocimiento de la palabra en las redes sociales, hay centenares de pastores que predican y hay como demasiado concepto en la web y uno llega y a veces la gente no sabe ni qué creer porque uno ataca al otro, el otro saca un video desmintiendo a lo que el otro dijo y eso es una gazapera que ni se entiende, pero realmente los mensajes hacia la salvación, hacia aceptar al Señor, hacia arrepentirnos de corazón ya son muy escasos. Casi siempre se ven esos mensajes motivacionales y mensajes de empoderamiento, pero no realmente el enfoque mismo de lo que se necesita, la salvación. Esta generación necesita conocer al Señor para poder ser salva. Y hoy en día los mensajes sobre Jesús son muy cortos, son muy pequeños, casi en muchas partes no se ven, o al menos los videos que yo he visto, no se habla de la salvación en sí. Jesús siempre desafió los paradigmas, lo vemos con la mujer adúltera, lo vemos con la mujer samaritana, lo vemos con la mujer del flujo de sangre. Jesús siempre desafió cada pensamiento. Un ejemplo con la mujer del flujo de sangre. Jesús estaba en el templo y esta mujer lo tocó de una manera discreta para recibir su sanidad. Cuando Jesús le habla, le dice que ha sido sana, pero mire lo tremendo de esto, y es que si Jesús hubiera tenido el paradigma de la ley encima, Jesús hubiera acusado a esta mujer de haberlo dejado inmundo y ella hubiera sido apedreada por estar en el templo con un flujo de sangre. Pues resulta que una mujer con flujo de sangre no podía estar allí porque era inmunda. Y si ella hubiera sido identificada como inmunda, hubiera muerto. Pero ¿qué hizo Jesús? A pesar de que esta mujer, teniendo flujo de sangre, lo tocó, Jesús dijo, salió poder de mí, ella fue sana, pero Jesús en ningún momento lo vimos reaccionando como hubiera reaccionado otro tipo de persona, a haberle dicho, tú me contaminaste, o sea, como una inmunda me va a tocar, porque ese era el término que se usaba para una mujer que tenía flujo o periodo en esa época, que era una inmunda durante los días que la tenía. Hoy en día pasa mucho en la iglesia cristiana, claro. Hoy en día vemos personas que no se sientan en una silla que porque el que se sentó ahí lo contaminó. O sea, si se sentó una persona, una vez estábamos evangelizando, estaba yo con una persona allí, y nos sentamos en una banca donde suelen jóvenes a veces consumir, pero es una banca de parque en esa zona. Entonces yo estaba cansada y me senté a descansar allí. Me acuerdo que una persona me dice, no se siente allí. Yo le dije, ¿y por qué? Me dijo, no, es que ahí se sientan los drogadictos y usted se va a contaminar de esa demoniera que está en esa banca. Entonces yo me quedé pensando y dije, ¿qué haría Jesús en esta época? O sea, ¿él se sentaría o no en esta banca? Entonces me acordé de que Jesús comió en la casa de un publicano, que Jesús habló con una samaritana que tenía controversias con los judíos, Jesús habló con una adúltera, Jesús se dejó tocar por una mujer de flujo de sangre y siguió siendo Jesús. Entonces me acuerdo que la quedé mirando y le dije, no, mi hermana, al contrario, si yo me siento aquí, esta banca se santifica. Y después de que yo me siente aquí, todo el que va a venir aquí va a tener
necesidad de escuchar la palabra de Dios, porque aquí va a quedar santificada esta banca. Entonces, ella no le gustó mucho el que yo me haya sentado allí, incluso me daba a entender que no debía ni tomar la Santa Cena esa semana. Y cosas así que muchas veces nosotros tenemos de que, no, yo no me voy a sentar ahí porque el que se levantó está como endemoniado. Y muchas veces el cristiano le tiene más fe a los brujos, a los hechiceros y a la gente contaminada que no tiene la identidad de quien lleva adentro. Ya que nosotros estamos viendo este estudio y muchas de ustedes son pastoras, maestras, líderes y están siendo usadas por Dios en muchos lugares, la palabra dice que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y muchas veces uno tiene tantos conceptos y paradigmas de que hay muchas cosas que dejamos de hacer porque nos sentimos inferiores a otras personas o que eso nos va a afectar, nos va a perjudicar. Y muchas veces nos sobra la psicosis, como dice por ahí, muchas veces nos sobra la psicosis en cuanto a estas cosas, porque como le tenemos más fe a lo malo que a lo bueno, pues entonces va a orar en nuestra vida. Pero entonces los paradigmas son conceptos en sí, pensamientos que van a chocar cuando yo tenga que hacer la voluntad de Dios en esta tierra, y más cuando Jesús está dando sus enseñanzas sobre amar al prójimo, sobre el perdonar, sobre el ser siervo de otros. Cuando hablamos de que el que quiere ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser servidor de todos, muchas veces en las iglesias se manejan estratos sociales, los más ungidos, los menos ungidos, los de la mitad, y a veces ciertos ministerios se vuelven más bien como algo deplorable. Por ejemplo, los ujieres, los que están en los baños, a veces son tratados con menosprecio. Ay, no, ponga ese hermanito en el baño que ojo no sabe ni leer la Biblia, va, que limpie los baños y trapee. En cambio el otro que sí es muy elocuente, muy educado, entonces ese sí póngalo en el altar porque es que se nos va a dar buena apariencia a la iglesia. Y resulta que puede ser que el del baño esté recibiendo mayor galardón en el cielo porque está siendo servidor de todos limpiando baños, y el otro allá que se está dando cartilla realmente no se gane ni la entrada al cielo por andar de orgulloso. Entonces cuando hablamos de estos paradigmas hablamos de estos pensamientos. En este estudio vamos a estar hablando de la visión del Señor frente a su esposa, frente a lo que Él viene a recibir. ¿Qué significa esa santificación, esa manifestación del reino de Dios aquí en la tierra por medio de su esposa? Nosotros, la iglesia, que vamos a dar testimonio de aquel que nos llamó, que es nuestro Señor Jesucristo, y vamos a poder manifestar el reino de Dios. Pero para yo poderlo manifestar, estoy invitado a lo que dice Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una mente religiosa jamás podrá entender la mente de Jesucristo, porque para el Señor lo importante aquí son las almas, es el evangelio, es el extender la palabra de Dios, es el que la gente conozca las buenas nuevas de salvación, en que en estos tiempos tan peligrosos, tan malos que hay, necesitamos hablar de Jesucristo, necesitamos hablar de la salvación, de decirle al que está allí perdido en el pecado: hay oportunidad para ti, el Señor murió en la cruz por tus pecados, hay oportunidad de salvación, sin importar el pecado, porque si yo voy con conceptos humanos, yo voy a creer que hay un pecado que sí puede ser perdonado y que hay otro que no. Sí hay uno que dice la Biblia que no puede ser perdonado y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero nadie puede blasfemar del Espíritu Santo a menos que lo tenga. Entonces, este pecado no es para los del mundo que no le conocen, dice el Espíritu de verdad, al cual el mundo no conoce, no le ve ni le conoce. O sea, el mundo no conoce el Espíritu de Dios porque no se le ha sido dado. ¿Quiénes son los que conocen el Espíritu de Dios? Los hijos de Dios. Nosotros somos los que tenemos que tener cuidado de no blasfemar contra el Espíritu de Dios, porque la blasfemia implica el negar la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y hoy en día hay mucha blasfemia de parte de los cristianos hacia el Espíritu Santo porque están anulando los dones del Espíritu de Dios. Los anulan. Están anulando los ministerios, anulan los dones, y eso se llama blasfemia.
cuando la persona dice que el Espíritu Santo no habla, cuando la persona dice que no, que esos dones ya no sirven, cuando la persona dice que eso es mentira, que el otro está llorando allá, que lo tocó el Espíritu de Dios, no. Cuando yo veo un hermano que está llorando y está allí en el culto y yo en mi arrogancia digo, ¿eso qué va a hacer el Espíritu de Dios? Eso es pura emocionalismo del otro. Allí yo estoy blasfemando contra el Espíritu de Dios, porque si realmente el Espíritu Santo está tocando a esa persona y yo me creo Dios para juzgarlo, porque el otro está llorando, yo me estoy metiendo en un problema con Dios. ¿Por qué? Porque estoy atacando a una persona sin saber realmente si tiene o no el Espíritu de Dios dentro de ella, o dentro a juzgar. ¿Qué va a tener esta el Espíritu Santo? Porque mire cómo viste, o mire que usa pantalón, o mire que usa tal cosa, o usa tal otra. No, nosotros no somos quien para decir quién tiene o no el Espíritu de Dios. El único juez justo aquí es el Señor. Y Él todavía no está juzgando. Sí va a juzgar a cada uno conforme a su palabra. El día que estemos en el gran juicio del trono blanco, todos nosotros vamos a ser juzgados por igual, si hicimos lo bueno o lo malo y para dónde vamos. Pero yo no me puedo volver juez. Yo no le puedo decir, es que usted se va o usted no se va. La palabra de Dios sí enseña que si yo hago ciertos comportamientos me puedo condenar, sí, pero yo a la final no puedo decir si ese alma se fue o no con Dios. Eso lo determina el Señor. Porque qué tal que si al último segundo se arrepintió. Pudo haber sido bien perverso, pero si al último minuto de vida le dijo, Señor, perdóname, como Pedro le dijo al Señor, sálvame, y no murió ahogado. ¿Y qué tal que esa persona, por más corrompida que haya sido, en el último segundo de vida dijo, Señor, perdona mis pecados, y se terminó yendo para el cielo, y yo como no lo vi pedir perdón, entonces yo ya dije que se iba para el infierno? Eso muchas veces es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En algún otro momento lo hablamos sobre una predicación, pero entonces entendamos que para poder que Jesús y yo seamos uno solo, y para poder entender este estudio, lo primordial aquí es que yo debo dejar de lado todo paradigma que pueda tener. Si bien cada denominación tiene su forma de accionar, de comportarse, igual que mi denominación en particular, y tenemos pensamientos a ejecutar, no quiere decir que solo mi iglesia va para el cielo. Muchas van a ir para el cielo porque Dios no viene por una denominación, Él viene por su iglesia. O sea, todos nosotros los que hemos creído que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Por eso es que Él no viene por la denominación tal, Él viene por su esposa, por su iglesia, por sus hijos, por los que hemos sido limpios. Por eso somos hermanos en Cristo, por eso está este grupo, por eso está este estudio, algo que es neutral, que no va en sí hacia una denominación, sino hacia la palabra misma y nuestra manifestación, que es manifestar el reino de Dios en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Dar despedidas y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días con el tema número 1 de este estudio, mi manifestación. Jesús y yo somos uno solo, y el próximo tema a ver es este tema: ser uno con Cristo, el carácter. Dice Efesios 4:13, es el próximo tema. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a hablar sobre el carácter del cristiano según Jesucristo. Este va a ser el tema dentro de 8 días. Amén. Vamos a orar para quedar despedidas. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos has regalado. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a quitar de nuestra mente todo paradigma, Señor, todo pensamiento contrario que se haya apoderado, Señor, de nosotros, todos esos conceptos humanos que han impedido que podamos manifestar, Señor, tu reino aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, a manifestarte a ti, manifestar tu carácter, manifestar tu visión, Señor, aquí en la tierra. Por eso limpia nuestra mente, renuévala, Señor, y danos una mente conforme a la tuya, Señor, que ame tu palabra, Señor, que ame, Señor, al perdido, a las almas, Señor amado, y que tenga, Señor, esa prioridad establecida
en su vida, que es la predicación de tu palabra. Señor, te damos gracias. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, Dios me las bendiga y las guarde. Nos vemos dentro de 8 días, si el Señor lo permite.